de una patología que también sufren otros niños y adolescentes. Esa iniciativa. En primer lugar, agradecer y nosotros, el club, está en deuda con la familia, con Nacho, y lo que queremos es que ese corazón lata en nosotros. Y la mejor manera de darle vida es esta iniciativa que estamos impulsando, en que se puede mejorar para evitar situaciones como la que hemos vivido. La otra parte es la parte que hemos hecho deportiva, que estará el Levante, estará la selección y intentar que este proyecto salga adelante. Para concluir, simplemente la intención o el compromiso, mejor dicho, es dedicar la recaudación íntegra a pudiésemos estar de nuevo aquí diciendo que la iniciativa ha sido un éxito y que vamos a hacer más pulseras y en la medida de nuestras posibilidades contribuir a que el Instituto de Investigación, el proyecto que está desarrollando la doctora Esther. Para reconocer un problema una vez superado el duelo de lo que desde luego tiene que haber sido perder a alguien tan importante para la vida de todos nosotros como es Nacho. Que matan tanto, pues nos conmueven, pero una vez pasa el boom mediático de una muerte y tratamos de dar una triple vertiente, dar asistencia a estas familias que han perdido a alguien. Es la única manera de mejorar y de hacer las cosas mejores el día de mañana. Y con todo lo que vamos aprendiendo tratamos de mejorar también la docencia para conseguir un apoyo, una contraparte en el Instituto de Medicina Legal. Tenía aquí mucha, en el Instituto de Medicina Legal que tengo que nombrar, no puedo hacerlo de otra manera, al doctor Juan Jiménez y a la doctora Pilar, de cómo actuar ante una mala cardíaca, porque la medida en la que la ciudadanía sepa cómo actuar y tenga que pelearla en becas de investigación, que son convocatorias muy competitivas, muy reñidas y que se nos dará, pues es un valioso oxígeno que nos permitirá seguir colaborando pues, con las múltiples vías de la investigación. La contratación de personal de forma estable es nuestro punto débil y a ver si se ha metido por el montaje de todo esto. Muchas gracias. Por la sociedad. Quiero daros las gracias por invitarnos a participar en esta presentación de esta iniciativa solidaria en memoria de Nacho. Y en primer lugar, compartir vuestro dolor con la familia, con los amigos. Y no puedo decir mucho más porque sinceramente no encuentro palabras de consuelo más que de agradecimiento. Nacho nos dejó demasiado joven y esta misma semana hemos conocido la noticia también de un fallecimiento de otro menor de 13 años en la playa de Cádiz, probablemente por la misma causa, por la muerte súbita. Y eso nos lleva irremediablemente a subrayar la importancia de apostar por el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar, incluso desde la escuela, a edades bien tempranas, como comentaba la doctora, con el objetivo último de salvar vidas y evitar, en la medida de lo posible, este tipo de fallecimientos tan prematuros. A 1.500 personas, las estaciones de metro, con afluencia media diaria de más de 2.000 personas y los complejos deportivos en los que el número de usuarios diarios supere las. ¿Cuál es la correcta actuación en estos casos si con ello podemos salvar una vida? Les he dado algunos datos e información al respecto. El dato es igualmente destacable, multidisciplinar para el estudio de las familias afectadas con agradeciendo también el trabajo al ayuntamiento por esta iniciativa benéfica y deseando que la recaudación del partido que tendrá lugar millorar la asistencia futura, esa investigación clínica. Y después Rubén Guínez. Las vías importantes son la venta de las pulseras,
pero al mismo tiempo el que quiera colaborar se va a crear un protocolo en el que se va a pedir donativo a las empresas que quieren colaborar, van a tener la oportunidad para colaborar por parte del curso elaborar un vídeo que es un periodista de la doctora Esterzorio y unas diapositivas que si las podemos visualizar, sobre todo las diapositivas, es interesante la intención pues, de incidir en las lagunas que puedan haber y que hay en el tema de las revisiones médicas y cómo crear. Así, ¿no? O sea, si es por ejemplo de gripe, ya no hay. Estimamos que en la Comunidad Valenciana hay 20.000 personas que tienen una cardiopatía genética o familiar, aunque muchos de ellos no lo saben, no siguen un tratamiento ni un seguimiento. Es por ello tan importante la investigación en este grupo de enfermedades. Los objetivos de este torneo son tres. Por un lado, quizá el más importante es el solidario benéfico para recaudar dinero para el Instituto de Investigación Sanitaria de la FE en temas relacionados con la muerte súbita, el carácter divulgativo, didáctico, a través de la charla, coloquio que se va a hacer con gente vinculada a medicina deportiva y finalmente el deportivo que será claramente el torneo en el que va a participar el cadete de Nacho, el cadete B, junto con equipos más representativos de la Comunidad Valenciana y el equipo de Chovito, el Atlético de Madrid. Vale. Se han puesto a la venta 8.000 pulseras con la idea de, en un plazo breve, ese es un objetivo, que sean insuficientes y se hagan más pulseras. Las pulseras se van a vender al precio de 2 euros y la intención, ya que lo sufraga el coste de esas pulseras, el Ayuntamiento de Alzira, es destinar íntegramente la recaudación de esas pulseras, que serían 16.000 euros, al Instituto de Investigación Sanitaria de la FE, así como los beneficios que se generen a través de la fila cero de las rifas que podamos hacer en el torneo del día 22 y 23 de junio. La iniciativa surge por la deuda moral que teníamos con la familia y con Nacho, pero la Unión Deportiva Alzira no quiere decir que seamos pioneros, pero sí que nos hemos preocupado en años anteriores en facilitar con Clínica Tenma precios convenidos para hacer electrocardiogramas y asimismo con anterioridad también hemos hecho charlas para fomentar todo el tema de hábitos saludables, a través del fútbol base tener la posibilidad de tener personal que se dedica al tema de la nutrición para derivar a aquellos niños que de alguna manera observamos que están en equipos de formación con un sobrepeso, pues ir a un nutricionista y mejorar esos hábitos de salud que en definitiva y como uno de los objetivos del proyecto este es evitar pues situaciones al final con la prevención a través de hábitos saludables, la prevención y evitar situaciones de muerte súbita en el deporte. En principio la iniciativa me parece perfecta, no es solo recordar la memoria de Nacho como deportista, sino lo más importante para mí es el poder seguir investigando para problemas del corazón y de la muerte súbita. Asimismo, que todo este dinero que se recaude pueda servir para seguir investigando y que en un futuro pues, puedan haber menos muertes súbitas en deportistas o en otras personas.